Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos reacciones redox, tema que pertenece a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos reacciones de óxido-reducción, el método del ion-electrón. En las reacciones de óxido-reducción existe una transferencia de electrones, lo que significa que las especies que intervienen cambian en el número de oxidación. Una de las especies que interviene tiene que perder electrones. Esta especie que pierde electrones la vamos a denominar que se oxida. Si hay una especie que pierde electrones, tiene que existir otra que gane esos electrones. La especie que gana electrones decimos que se reduce. Como la especie que pierde electrones se oxida y hace que sí o sí el otro se reduzca, se lo denomina agente reductor. Y viceversa, el agente que se reduce, como hace que el otro se oxide, se denomina agente oxidante. En las reacciones de óxido-reducción dijimos que hay un intercambio de electrones, hay un cambio en el número de oxidación. Entonces, por ejemplo, el hierro en esta reacción que está reaccionando, tenemos el hierro con un estado de oxidación más 3, pasa a un estado de oxidación más 2, y el estaño, que estaba con un número de oxidación más 2, pasa a un estado de oxidación más 4. Entonces, lo que se plantean son hemireacciones. Esta es la hemireacción del estaño. Con número de oxidación más 2 pasó a un estaño número de oxidación más 4. Como pasó de tener 2 cargas positivas a tener 4 cargas positivas, se dice que ha perdido 2 cargas negativas, es decir, perdió 2 electrones. En el caso del hierro es lo contrario. El hierro estaba con 3 cargas positivas y pasó a una carga 2 positiva. Por eso decimos que el hierro aquí en esta situación ha ganado un electrón. El paso siguiente es multiplicar las hemireacciones por los números de electrones puestos en juego en la hemireacción contraria. Es decir, este 2, que son los 2 electrones puestos en juego en la hemireacción del estaño, va a multiplicar a la hemireacción del hierro. Y este 1, son los electrones puestos en juego en la hemireacción del hierro, va a multiplicar a la reacción del estaño. Como es un 1, no lo colocamos. Entonces nos va a quedar 2 hierro más 3 más un estaño más 2, que nos va a dar, este 2 también multiplica el producto, entonces 2 hierro más 2 más un estaño más 4. Estos números, coeficientes estequiométricos, van a pasar a multiplicar toda la especie que contenga el hierro más 3. En este caso, como en este caso. Y la reacción de óxido-reducción está completa. El método del ion-electrón tenemos que tener la precaución de identificar qué medio es el que estamos utilizando, porque el balance por el método del ion-electrón depende del medio en el que trabajamos. Por ejemplo, en el medio ácido, primero debemos de balancear todos los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno utilizando coeficientes moleculares. Luego, cuando queramos balancear los átomos de oxígeno, debemos de tener cuidado. Estamos en medio ácido. Para hacerlo, por cada átomo de oxígeno debemos colocar una molécula de agua en el término que falta y el doble de protones en el otro miembro. Tercero, tenemos que balancear los átomos de hidrógeno, para lo cual debemos colocar tantos protones como hidrógenos faltan, pero solo en el miembro donde falten. Seguimos en el método ion-electrón de medio ácido. El otro paso es balancear las cargas, como vimos al principio. En cada hemireacción debe agregar electrones donde sea necesario, de modo tal que la carga neta sobre el lado izquierdo sea la misma a la del lado derecho. Luego, cuando los electrones adicionados en las medias reacciones de oxidación y reducción sean iguales, pueden cancelarse. Si no, cuando es diferente, para ambas hemireacciones debe balancearse la transferencia de electrones multiplicando cada una de estas por números enteros adecuados. Por último, vamos a sumar miembro a miembro ambas medias reacciones balanceadas para formar la reacción neta o total de óxido-reducción. Luego vamos a ver si existen y se pueden cancelar los términos comunes a ambos lados de la ecuación final. En cambio, en una reacción redox, pero que se encuentra en un medio alcalino, el método del ion-electrón para balancear es el siguiente. Primero, común que tiene con el medio ácido es balancear los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno, utilizando coeficientes moleculares. Luego,
se balancean los átomos de oxígeno y para ello se colocan 2 oxidrilos por cada oxígeno que falte. Y al otro lado, la mitad del número que añadí de oxidrilos en moléculas de agua. En tercer lugar, vamos a balancear los átomos de hidrógeno. Para esto vamos a adicionar por cada hidrógeno una molécula de agua donde lo necesita. Y del otro lado vamos a colocar el mismo número en especies oxidrilos. Entonces, repasemos cómo balancear. Ya sea en medio ácido o en medio alcalino, primero debemos balancear los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno utilizando coeficientes moleculares. Luego, si estamos en medio ácido, para balancear los átomos de oxígeno debemos colocar una molécula de agua en el término que falta y el doble de protones en el otro lado. En medio alcalino, por el contrario, para los átomos de oxígeno debemos colocar 2 oxidrilos por cada oxígeno en el término donde falte y en el otro lado la mitad del número de oxidrilos añadidos en moléculas de agua. Luego vamos a balancear los hidrógenos. Si estamos en medio ácido, los átomos de hidrógeno debemos colocar tantos protones como hidrógenos falten, solo en el miembro donde falten. En cambio, en el medio alcalino, vamos a colocar por cada hidrógeno una molécula de agua en el término donde falte. Y del otro lado vamos a colocar el mismo número de oxidrilos que hemos colocado en moléculas de agua. Y por último, balancear las cargas en cada hemireacción, agregando electrones donde sea necesario. Por ejemplo, este es una redox en medio ácido, donde el cobre, que estaba en estado elemental 0, pasó a un número de oxidación más 2. Y el nitrógeno, que estaba con número de oxidación, la especie que contiene el nitrógeno, el nitrato, número de oxidación menos 1, pasó al óxido de nitrógeno, que no tiene número de oxidación o su estado elemental es 0. Primero vamos a balancear en el nitrógeno la cantidad de oxígenos. Tenemos 3 oxígenos de este lado y tenemos 1. Como estamos en medio ácido, vamos a colocar tantas moléculas de agua como oxígenos nos falten. En este caso nos faltan 2 oxígenos, por eso colocamos 2 moléculas de agua. Del otro lado debemos de colocar el doble en protones, por eso colocamos 4 protones. Por último, vamos a balancear las cargas. Del estado elemental 0 pasó a estado número de oxidación más 2, es decir, que esta especie perdió 2 electrones. En cambio, el nitrógeno tenemos una carga neta de 4 positivos y 1 negativo, tenemos 3 cargas positivas de este lado y 0 de este lado. Por lo tanto, decimos que esta especie ganó 3 electrones. El paso siguiente es multiplicar las hemireacciones por los electrones puestos en juego. Como son 3 electrones puestos en juego en esta hemireacción, este 3 va a multiplicar a la hemireacción del cobre y este 2 va a multiplicar a la hemireacción del nitrógeno. Por último multiplicamos 3 cobres, 0, más 2 por 4, 8 protones, más 2 especies que intervienen el nitrógeno, más, para darnos 3 cobre más 2, más 2 óxidos de nitrógeno, más 2 por 2, 4 moléculas de agua. Recordemos que estos coeficientes van a estar multiplicando todas las especies que contengan el átomo. Por ejemplo, 3 cobres, colocamos el 3 en el cobre. 8 protones, la única molécula que tiene protones es el ácido nítrico, por lo cual ese 8 va a ir multiplicando a toda la molécula y este 2 va a quedar obsoleto. En el producto tenemos 3 cobre más 2. En la única molécula que tenemos cobre más 2 es en la sal, entonces colocamos este 3 por delante de la especie. Este 2 adelante del óxido y este 4 moléculas de agua. La hemireacción total está finalizada. Por el caso contrario, en el medio alcalino, por ejemplo, tenemos esta reacción, donde el zinc se enfrenta al nitrato de sodio con un medio alcalino, es decir, con hidróxido de sodio. El zinc pasó a un anión y el nitrato pasó al amoníaco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es balancear la cantidad de oxígenos. Veamos en el caso del zinc. Recordemos que estamos en medio alcalino. Nos faltan 2 oxígenos. Como estamos en medio alcalino, vamos a colocar el doble de oxidrilos en el lugar donde falte. En este caso, como nos faltan 2 oxígenos de este lado, colocamos 4 oxidrilos. Y del otro lado vamos a colocar la mitad en moléculas de agua. Para el caso del nitrógeno tenemos
3 oxígenos que aquí no tenemos. Por lo tanto, vamos a colocar 6 oxidrilos de este lado y la mitad en moléculas de agua del otro lado. Cuando vamos a ver la cantidad de hidrógenos en esta hemireacción no está balanceada. Tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos de este lado y aquí tenemos 6 más 3 son 9. Entonces tenemos que agregar la misma cantidad de oxidrilos de este lado y de este lado las moléculas de agua. Entonces nos van a quedar 6 moléculas de agua, 2 por 6, 12 protones. Tenemos 9 aquí y 3 son 12, por lo tanto los protones o los hidrógenos están balanceados. El siguiente paso es hacer igualdad en las cargas. Tenemos 4 cargas negativas en total aquí, con 2 cargas negativas aquí. Por lo tanto, decimos que esta especie ha perdido 2 electrones. El paso siguiente vemos aquí, tenemos una carga negativa por acá y tenemos 9 cargas negativas por acá. Es decir, que esta especie ha ganado 8 electrones. Estos electrones puestos en juego van a multiplicar las hemireacciones ahora. 8, que son los electrones puestos en juego por la hemireacción del nitrógeno, y 2 por los electrones puestos en juego por el zinc. Como son números que se pueden simplificar, queda un 4 y el 2 desaparece. Este 4 recordemos que va a multiplicar a toda la reacción, la hemireacción. Entonces tenemos 4 por 4, 16 oxidrilos, 4 zinc, 4 zinc, 6 moléculas de agua y una especie de nitrógeno. 4 especies del zinc, del anión zinc. 4 por 2, 8 moléculas de agua, una molécula de amoníaco y 9 oxidrilos. El paso siguiente es ver que tenemos 16 oxidrilos por este lado y 9 oxidrilos por este otro lado. Entonces lo que se hace es simplificarlos. Restamos este 16 de este 9 y nos quedan 7 oxidrilos en los reactivos. Moléculas de agua tenemos en reactivos como en productos. Entonces simplificamos y restamos al 8 las 6 moléculas de agua de los reactivos y nos quedan 2 en los productos. Entonces este 4 va a multiplicar a todo lo que tenga zinc, este 7 a todo lo que tenga oxidrilos y el 1 del nitrato. Este 4 va a multiplicar a todo lo que tenga el anión de zinc, 2 moléculas de agua y un amoníaco. Esta reacción está balanceada. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la continuación de esta clase.